se inclinan por una profesión u ocupación. ¿Cuál consideran ustedes que es esta variable que incide significativamente en esta elección? Y el trabajo de investigación señala que básicamente son los intereses, vale decir las inclinaciones, los gustos, las preferencias. Yo voy a seguir esta profesión porque me gusta, porque me agrada, etcétera, etcétera. Este grupo de jóvenes representa el 44% de toda la población estudiantil a nivel de quinto año de secundaria. El segundo motivo de elección lo constituye cuando el joven dice, yo decido por esta profesión u ocupación porque es muy bien remunerada en el mercado laboral. Y eso representa casi un 24% de la decisión o la elección a partir de una variable fundamentalmente de remuneración. Y en tercer lugar, para terminar este dato importante, es que los jóvenes deciden por una posibilidad de una demanda laboral, es decir, deciden por una profesión frente al cual una vez concluida van a encontrar una alternativa laboral o una demanda laboral que le permita desarrollarse profesionalmente. Entonces, resumimos, intereses, bien remunerada y mercado laboral. Básicamente inciden la mayoría de resultados en la toma de decisiones de los jóvenes inclinados a estas tres variables. La pregunta entonces cae por su propio peso. Una decisión vocacional partirá fundamentalmente de estas tres variables y yo les voy a decir en parte, porque hay otros factores que lo vamos a ver a lo largo del tema el día de hoy. Estamos en el punto de partida, en la problemática. De los egresados de los colegios, ¿no? ¿Qué porcentaje se dedica exclusivamente a estudiar en una universidad? Solo el 3.4%. Repito, el 3.4%. Probablemente ustedes van a formar parte de ese 3.4% de la población que solo se dedica a estudiar en una universidad. Un 13%, 13 a 14% estudia y trabaja en las universidades. Un 40% solo trabaja y un 44% no estudia ni trabaja. ¿Por qué doy este dato, jóvenes? Porque ustedes forman parte de ese 4%, de un 100% que tienen la oportunidad, tienen los recursos y tienen los medios para poder decidirse por una profesión, estudiar una profesión y ejercer una profesión. Entonces ustedes son y se constituyen en ese grupo privilegiado de ese 4%. ¿Correcto? Pero para terminar el tema de problemática, y acá ya entramos más directamente a tu tema, ¿no? Ya tenemos esos referentes, es qué otros factores forman parte de esta problemática. Yo te voy a indicar solo algunos, porque hay muchos. Probablemente de este grupo de jóvenes que me está escuchando, se diferencia por lo siguiente. ¿Dónde marca la diferencia entre uno y otro? Algunos de ustedes probablemente ya decidido por una profesión, ¿verdad? Me comentaba el doctor Orlando que ya ustedes han recibido 16 charlas profesionales y han sido informados acerca de una variedad importante de profesiones. Probablemente eso lo ha ayudado a muchos de ustedes allá a tomar o afianzar una decisión. Algunos de los que me están escuchando y dirán, profesor, yo tengo más de una profesión. Tengo mis dudas si seguir psicología o educación, que son muy parecidos. U otros dirán, no sé si me voy por medicina u odontología. O habrán algunos que dirán, yo quiero ser youtuber o quiero ser un influencer, ¿verdad? Hay para todos en estas opciones. Por lo tanto, esa es una segunda posibilidad. Una tercera posibilidad de grupo de jóvenes es aquellos que probablemente es la población más sensible, que tienen demasiada información y no saben por dónde ir, por dónde decidirse. Probablemente, repito, significa una población menor de la que me está escuchando, pero que finalmente es una opción. ¿Correcto? Entonces, tenemos tres grandes grupos. Obviamente que el primero, después de esta reunión, espero, afiance mejor su decisión. El segundo grupo, que todavía tiene dudas entre una y otra, se inclinará hacia una de ellas. Y el tercero, que es el más agudo, que no sabe hacia dónde va, probablemente sea un punto de partida, lo que vamos a decir. Si le sumamos a estos problemas
la presión que constituyen los padres en una decisión, porque ustedes llegaron a un momento en el cual ustedes tienen que decidir sí o sí, ¿correcto? Y algunos de ustedes tienen un entorno familiar probablemente que se constituye en una presión cotidiana y diaria. Hijo, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a seguir? ¿A dónde vas a postular? Es una presión para ustedes como jóvenes. Y si a eso le sumamos la ausencia, que no es el caso de ustedes, de programas como ustedes tienen la oportunidad de recibir, de evaluación, ¿verdad? De evaluación vocacional, de programas de charlas vocacionales, la posibilidad de visitar virtualmente las universidades, entonces eso va sumando a esa problemática y hace que el joven de hoy, esa decisión sea mucho más complicada. Entonces, ese es el punto de partida, muchachos. Ahí nos iniciamos, por eso dice problemática. La flechita que ustedes observan dice decisión vocacional. Ahí quiero hacer una diferenciación, ¿ya? Que, a ver, ni semánticamente, ¿verdad? No existe, pero para efectos de práctica y efectos de que ustedes puedan reflexionar, yo sí hago esa diferencia. Porque hay hasta libros escritos, hay libros que me hablan a mí de elección vocacional. Si ustedes leen, como sé que ustedes leen e investigan, ¿verdad? Entonces voy a encontrar el término de elección vocacional. Repito, hay libros que te hablan de elección. Yo en todos estos años de experiencia en este tema vocacional, yo más me inclino por la decisión. Te voy a poner un ejemplo, ya desde el punto de vista afectivo, que es lo que más les despierta a ustedes probablemente, por el respeto que me merecen, ¿no? Yo conozco a una chica, en el caso de ustedes, yo no, conocen a una chica, ¿verdad? Que les agrada, una serie de atributos que les agrada, entonces ustedes dicen, voy a compartir con esta chica, ¿verdad? Voy a pedirle que sea mi pareja esta chica, y probablemente como fue tan rápido, también rápido termina. Disculpen el resumen, ¿verdad? El segundo ejemplo, en el mismo contexto, un joven dice, he conocido a esta chica, correcto, voy a ser aburrido en este momento, ya conocí a esta chica, correcto, voy a comenzar a conocer cuáles son sus gustos, ¿verdad? ¿Cuál es su proyecto? ¿Hacia dónde va? ¿Sí? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Qué le gusta y qué no le gusta? Y después de un tiempo decide iniciar una relación, obviamente que recíprocamente, ¿verdad? Probablemente sus posibilidades de romper esa relación sean menores al ejemplo. ¿Por qué? Porque en el primer ejemplo, por ser inmediato, por ser inmediatista, por tomar las cosas a la ligera o porque probablemente me dejé llevar por una cuestión solo externa, me gusta, elegí y obviamente mis probabilidades de separación son mayores. En el segundo me tomé un mayor tiempo, me informé mejor, conocí mejor y mis posibilidades de éxito en relación son mayores. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, muchachos? Que la gran mayoría elige, no decide. Romper esa relación sean menores al primer ejemplo. ¿Por qué? Porque en el primer ejemplo, por ser inmediato, por ser inmediatista, por tomar las cosas a la ligera o porque probablemente me dejé llevar por una cuestión solo externa, me gusta, elegí y obviamente mis probabilidades de separación son mayores. En el segundo me tomé un mayor tiempo, me informé mejor, conocí mejor y mis posibilidades de éxito en relación son mayores. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, muchachos? Que la gran mayoría elige, no decide. ¿Por qué elige? Porque todo su grupo del colegio se va a presentar a esta universidad y quieren seguir juntos. ¿Por qué elegimos? Porque mi papá me ha dicho que voy a ser un buen médico. ¿Por qué elegimos? Porque mi pareja me dice que voy a ser un buen psicólogo porque me gusta escuchar los problemas. El otro dice, yo voy a seguir. ¿Por qué elige? Porque todo su grupo del colegio se va a presentar a esta universidad y quieren seguir juntos. ¿Por qué elegimos? Porque mi papá me ha dicho que voy a ser un buen médico. ¿Por qué elegimos? Porque mi pareja me dice que voy a ser un buen psicólogo porque me gusta escuchar los problemas. El otro dice, yo voy a seguir esta profesión porque me gustan los perritos, entonces voy a ser médico veterinario. ¿Qué engañados andamos, muchachos? Ese es cuando un joven elige.
¿verdad? Ir a esta profesión porque me gustan los perritos, entonces voy a ser médico veterinario. ¿Qué engañados andamos, muchachos? Ese es cuando un joven elige, ¿verdad? Profesor, ¿y cuál es la diferencia entonces con alguien que decía, eso es la charla pues del día de hoy, ¿no? Es decisión, decisión yo me informo, ¿verdad? Primero, hoy en día, jóvenes, hace mucho tiempo, pero sobre todo hoy en día, porque es una crisis, ¿no? Todo lo hacemos virtualmente, o muchas de nuestras actividades son. Profesor, ¿y cuál es la diferencia entonces con alguien que decía, eso es la charla pues del día de hoy, ¿no? Es decisión, decisión yo me informo, ¿verdad? Primero, hoy en día, jóvenes, hace mucho tiempo, pero sobre todo hoy en día, porque es una crisis, ¿no? Todo lo hacemos virtualmente, o muchas de nuestras actividades son virtuales. Y hoy en día está toda la información de carreras, toda la información de universidades, currículos, plataformas, visitas virtuales. Y hoy en día está toda la información de carreras, toda la información de universidades, currículos, plataformas, visitas virtuales, charlas, profesiones, información hay muchísima. Entonces, una de mis primeras tareas que yo debo realizar como joven es informarme, ya ustedes en parte lo han hecho con estas charlas, informarme, ¿no? De todo lo que significa virtuales, charlas, profesiones, información hay muchísima. Entonces, una de mis primeras tareas que yo debo realizar como joven es informarme, ya ustedes en parte lo han hecho con estas charlas, informarme, ¿no? De todo lo que significa lo relacionado a mis posibles opciones vocacionales, ¿verdad? Y ahora termino acá. ¿Y quién estará? Significa lo relacionado a mis posibles opciones vocacionales, ¿verdad? Y ahora termino acá. ¿Y quién estará mejor motivado para decidirse y quién estará menos motivado para elegir? El que elige es una cultura del poco esfuerzo. ¿Para qué me voy a esforzar si ya ingresé a esta universidad? ¿Para qué me voy a esforzar si yo soy bueno para esto? Elige, ¿verdad? El que decide se informa, está mejor motivado para decidirse y quién estará menos motivado para elegir. El que elige es una cultura del poco esfuerzo. ¿Para qué me voy a esforzar si ya ingresé a esta universidad? ¿Para qué me voy a esforzar si yo soy bueno para esto? Elige, ¿verdad? El que decide se informa, el que decide lee y el que decide, muchachos, se motiva más. ¿Por qué? Y aquí viene la segunda gran conclusión. El que decide lee y el que decide, muchachos, se motiva más. ¿Por qué? Y aquí viene la segunda gran conclusión. Porque el que decide, dice ahí la pregunta, ¿y hacia dónde vamos? Porque el que decide ya tiene un proyecto de vida. No les voy a hablar de proyecto de vida porque eso ustedes en el colegio lo han visto seguramente en tutoría o lo han visto con sus diferentes profesores, ¿verdad? Porque el que decide, dice ahí la pregunta, ¿y hacia dónde vamos? Porque el que decide ya tiene un proyecto de vida. No les voy a hablar de proyecto de vida porque eso ustedes en el colegio lo han visto seguramente en tutoría o lo han visto con sus diferentes profesores, ¿verdad? Pero un proyecto de vida en realidad para un ser humano no es más que parte de mi autorrealización personal, afectiva, ¿sí? Pero un proyecto de vida en realidad para un ser humano no es más que parte de mi autorrealización personal, afectiva, social, vocacional, profesional. Entonces la pregunta es, ¿mi punto de partida cuál es? ¿Hacia dónde va orientado? El día de hoy este señor me ha compartido alguna información. Soy un privilegiado porque formo parte de ese 4% que tengo la posibilidad social, vocacional, profesional. Entonces la pregunta es, ¿mi punto de partida cuál es? ¿Hacia dónde va orientado? El día de hoy este señor me ha compartido alguna información. Soy un privilegiado porque formo parte de ese 4% que tengo la posibilidad de estudiar. Me está dando las herramientas para yo poder decidir en conclusión. Pero el que decide no es Abel Cuscano ni Orlando Serna,
ni tus padres, el que ya de estudiar. Me está dando las herramientas para yo poder decidir en conclusión. Pero el que decide no es Abel Cuscano ni Orlando Serna, ni tus padres. El que decide eres tú. Y vas a decidir en función a un proyecto de vida. Y debes de ahí hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo yo me visualizo de acá a 5 o 6 años? ¿Verdad? Y un proyecto de vida, como dice ahí, es de vida, muchachos. Porque ¿dónde radica esta decisión? Yo siempre que decide eres tú. Y vas a decidir en función a un proyecto de vida. Y debes de ahí hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo yo me visualizo de acá a 5 o 6 años? ¿Verdad? Y un proyecto de vida, como dice ahí, es de vida, muchachos. Porque ¿dónde radica? Le digo a los jóvenes lo siguiente, ¿no? Esta decisión es tan importante en nuestras vidas que se constituyen las 2/3 partes de mi vida. Hay algunos que no entienden las 2/3 partes de su vida. Dicen, profe, es una pregunta de admisión, no llego a la conclusión. 2/3 partes de mi vida. Ya, yo te voy a hacer un ejercicio de aritmética muy sencillo. Toma el promedio de vida del ser humano, que en el caso de ustedes van a llegar fácil a los 90 o 100 años, ¿ah? Con toda la tecnología que hay hoy en día, o probablemente pasen esa edad. Réstale los años que tú puedes ejercer una profesión, que pueden ser 65, 70 años. Ese es el tiempo del cual va a depender tu decisión que tomes hoy en día. Alguno dirá, profe, no, pues ¿cómo me desea eso a mí? Claro que te lo deseo. ¿Sabes por qué? ¿Para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a decidir por una profesión? ¿Para sacar tu título? ¿Para colgarlo en la sala de tu casa? ¿Para decir ya soy psicólogo, ya soy médico, ya soy militar, ya soy abogado? No, todos estudiamos porque tenemos un proyecto de vida y fundamentalmente porque ejercemos una carrera, ¿no? Mira a tu expositor, si es que me ves, no soy ningún jovencito y sigo trabajando en lo que más me agrada en la vida. Ya estamos en la última etapa de nuestras vidas y seguimos ejerciendo algo que decidimos cuando tuvimos tu edad. Entonces, allí la importancia, muchachos, y como conclusión acá, si yo no sé hacia dónde voy, escucha bien esto, por favor, si yo no sé hacia dónde voy, menos voy a saber qué camino voy a tomar. Eso es muy importante ahí, ¿correcto? La siguiente, por favor, Orlando. Muy bien. Señalado este panorama, dale clic nomás, porque dale a todo, Orlando, por favor, porque está por partes, dale a todo de una vez. Aquí vamos a nosotros a visualizar algunos aspectos que ya hemos mencionado, pero que son básicos. Profe, ya tengo más o menos claro el tema de proyecto, el tema de decisión, ya hice la diferenciación, pero me queda todavía dudas cómo decidir. Vamos a ir entonces construyendo ese concepto de decisión, ¿ya? Una de las herramientas, ya hablamos de proyecto de vida, ¿ya? Vamos a visualizar acá vocación, que es un término clave, ¿ya? Yo siempre con los jóvenes le pongo el ejemplo de la pareja porque es lo que más ilustra, ¿no? Yo cuando conozco jóvenes y me dicen, profe, somos ya pareja, qué bien, los felicito, ¿verdad? Converso con ellos, pero le digo, caramba, realmente el ser pareja es una vocación. Me dicen, profe, ¿cómo vocación? Porque generalmente vocación lo relacionan pues con lo religioso, ¿verdad? Pero no solo eso es vocación, ¿verdad? Yo le digo, es vocación. ¿Por qué es vocación? Me dicen, profe. Yo te pregunto, le digo, ¿tú cuando estás con tu pareja te motivas o no te motivas? Claro, profe, estoy alegre. Ya, correcto, eso es vocación. Le digo, tú cuando estás con tu pareja te dan ganas de salir, eres perseverante, constante, te gusta. Sí, profe, ya, eso es vocación. Cuando tú estás con tu pareja, ¿te gusta o te aburre? No, pues, profe, se está burlando. Me gusta, eso es vocación, le digo. Y no sigo dando indicadores porque no estamos hablando de pareja, pero es para que me entiendas. Tu pareja con la que vas a decidir hoy en día casarte, porque has decidido casarte, como probablemente Orlando y quien te habla lo decidimos en un momento, es con tu profesión, ¿verdad? Porque se da ese lazo y eso es vocación.
La vocación no te lo vamos a dar los psicólogos, amigo. No te lo va a dar nadie. Tienes que tú descubrirla. Así como tú descubriste el amor, que nadie te dijo, oye, ella es para ti o él es para ti. No, tú decidiste. Algunos para bien, algunos para mal, pero decidiste. Pero hay una vocación ahí. Y la vocación, como ahí lo ubico, es inclinación natural. Pero más que inclinación natural, muchachos, es amor por lo que hacemos. Es motivación por lo que hacemos. Entonces, hazte esa pregunta. Ya que tú has escuchado un conjunto de charlas, ya que tú más o menos ya sabes hacia dónde vas, ¿no? Tú pregúntate, ¿realmente yo comienzo, porque estás iniciándote, todavía no estás recibiendo cursos ni nada, con la información que ya he recibido, yo empiezo a enamorarme en mi profesión? ¿Yo empiezo a gustarme en mi profesión? ¿Mi profesión me empieza a motivar? ¿No? Si comienzas a experimentar eso, joven, esa es la interrogante que yo te planteo, entonces estás en la línea correcta. Eso es vocación. Eso es vocación. A mí tú me puedes poner todo un día completo y te lo confieso. Yo puedo tener 10 charlas de orientación vocacional en un día y los 10 lo hago a gusto. Me agrada, me siento bien, comparto. Por mí hablo 3 horas, 4 horas, pero el tiempo ya está programado, entonces estoy corriendo un poquito. Pero eso es vocación, ¿verdad? Porque te motiva, te inclina, te llama, es un imán. Entonces, esa vocación tienes que descubrirla tú, por favor. ¿Y quiénes la van a...? El que descubre su vocación, obviamente que se va a motivar mucho más que aquel alumno que no ha descubierto su vocación. Ahora, yo no te voy a dar una clase de motivación, ¿verdad? Si estuviera presente, yo haría preguntas directas y observaría las respuestas. Pero como estamos virtualmente, ¿verdad? Yo no puedo hacerte esas preguntas. Pero yo solamente te diría, ¿tú realmente estás motivado? Pregúntate. La motivación es energía, es impulso. Entonces no te me vayas a dormir en este ciberencuentro que tenemos. O sea, no te veo, pero no te me duermas, ¿verdad? Porque si te me duermes es porque no te agrada lo que estamos haciendo. Y si no te agrada lo que estamos haciendo es porque no hay un proyecto de vida. Y si no hay un proyecto de vida no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, esto que estamos compartiendo, porque estamos compartiendo, mi experiencia te la estoy transmitiendo a ti, es porque realmente comienzas a enamorarte de lo que vas a hacer. Porque eso es clave, muchachos. Lo demás cae por su propio peso, ¿eh? Pero ese es el punto de partida, la vocación. Entonces, descúbrela y forma parte del proyecto de vida. El estar motivado es estar lleno de energía, es estar lleno de impulsos, de ganas, de energía, diría yo, que es el principal vehículo de alcanzar metas y logros, porque el proyecto de vida es también metas, y es llegar a esas metas, que el camino no es sencillo, muchachos, ¿ah? Hemos hablado de proyecto de vida, vamos a hablar puntualmente de vocación auténtica. Mira, ya hay una relación. ¿Qué debes de tener tú al final del trabajo, ya que estás en la última parte ya del trabajo vocacional? A ti te hablamos ahí de información acerca de la carrera y en la parte inferior, no sé si se ve, pero dice conocimiento de sí mismo. ¿Ya? A ver, ¿qué te damos los psicólogos? ¿Qué te va a dar tu psicólogo de tu colegio marista? ¿O te lo está dando en este momento? ¿O algunos ya concluyeron en este proceso de evaluación y de entrevista que tienen con ustedes? Te va a ayudar a conocerte a ti mismo. Que muchos de ustedes no se conocen a sí mismos. Y eso es importante, muchachos. ¿Verdad? ¿Y qué significa conocerme a mí mismo? Significa por dónde van mis intereses, por dónde van mis actitudes, por dónde van mis rasgos de personalidad, por dónde va mi vocación, integralmente. Eso es conocerte. Y muchos no se conocen, muchachos. Déjenme confesarles esto. Yo trabajo mucho con jóvenes y no se conocen. Ese es el primer gran paso. ¿Sí? Y si ya una vez que tú recibes toda esta información de este gran equipo de psicólogos maristas, ¿verdad? Ya viene tu trabajo personal en relación a informarte acerca de la carrera. Es lo que estás haciendo ahora. Yo lo estoy viendo de una visión global de decisión.
pero es informarte acerca de la carrera. Vamos a jugar, vamos a relacionar ese binomio, porque si ese binomio se da, si alcanzas eso, muchachos, olvídate, estás en la línea correcta. Y eso se llama vocación auténtica. Ya no es solo vocación, ya no solamente es amor, ya no solamente es inclinación natural, ya no solamente es vocación, sino, motivación, ¿verdad? Porque yo puedo decir sí se puede, sí lo voy a hacer, pero sin herramientas no hacemos nada. Entonces, acá viene lo siguiente: información acerca de la carrera, ¿no? Con toda la información que tú has recibido, yo te plantearía una segunda interrogante. Si alguien te habló de derecho, por ejemplo, en una de las charlas, estoy poniendo un ejemplo tomado de los pelos, no sé si habrá sido así o no, y alguno de ustedes quiere seguir derecho, la pregunta es, seguramente les han dado información de cuál es el perfil del abogado, cuáles son las especialidades, qué es lo que hace un abogado en la práctica, dónde trabaja habitualmente un abogado, en qué universidades se puede estudiar, cuánto tiempo, en fin, toda la información habida y por haber. La pregunta que tú tienes que hacerte ahí es, mis características, conocimiento de sí mismo, mis características en cuanto a intereses, en cuanto a actitudes, en cuanto a vocación, en cuanto a personalidad, ¿se relacionan con lo que yo he escuchado en la carrera o con lo que yo he leído en la carrera? Si tu respuesta es verdadero, entonces te felicito, te doy un abrazo virtual y te diría, estás en el camino correcto. Pero si no es así, muchachos, entonces acude a los profesionales que los diversos colegios maristas tienen en relación a esta temática, ¿verdad? Porque ahí algo no está caminando bien. Repito, tu gran objetivo es relacionar, correlacionar mi perfil para hablar de conocimiento personal, mi perfil y el perfil de la carrera. Si se relaciona, punto para ti, ¿verdad? Por ejemplo, para seguir en la línea del abogado, porque no puedo hablar de todas las profesiones, este es una pincelada nada más, por tiempo. ¿Tú te has preguntado, por ejemplo, qué es lo que lee un abogado diariamente? ¿Diariamente? ¿Qué es lo que tiene que leer? Es una buena pregunta. Una buena pregunta que tú tienes que hacerle al profesional es, dígame usted un día promedio, usualmente cuáles son sus actividades, ¿no? No solamente cuántos años, ni qué vas a... No, ¿qué hace usted usualmente en un día de ejercicio profesional? ¿Por qué? Porque eso te va a dar indicadores de actividades y tú te vas a decir, y yo me veo haciendo esas cosas, yo me veo leyendo el peruano todos los días, ¿no? El peruano es la Biblia, el abogado de todos los días. Todos los días tienes que estar leyendo. Entonces yo me veo haciendo eso, porque si eso no va contigo, entonces no hay una relación entre el conocimiento, el perfil tuyo y el perfil de la carrera. O alguno que está pensando, como lo decía al inicio, a mí me gustan los animalitos y por eso quiero estudiar medicina veterinaria. ¿Y quién les ha dicho que porque le gustan los animalitos tienen que estudiar medicina veterinaria? Yo tengo colegas veterinarios en San Marcos y ellos me cuentan que como parte de un curso, que no voy a decir cuál, muchas veces hacen o solicitan que traigan un cachorro y después de 4 meses lo sacrifiquen. O sea, imagínate, tampoco es, eso es lo que tienes que tú informarte, porque son actividades de una profesión. ¿Qué actividades realizan? ¿Ya? Entonces, para tener más o menos claro ese tema. Muy bien, pasamos al siguiente, por favor. Dentro de este panorama, vamos a pasar a desarrollar la siguiente, por favor. Aquellos factores que yo, además de lo que hemos mencionado, debo de tener en cuenta para yo tomar una decisión vocacional adecuada. Estas dos que estoy mencionando son claves, muchachos. Intereses y aptitudes. ¿Sí? No voy a pasar a hacer teoría porque no intento, mi gran objetivo hoy día es hacerlos pensar. Si yo logro que se vayan pensando hoy día, me voy contento. Esa es toda mi finalidad. Que se vayan preocupados o salgan reflexionando después de esta hora de trabajo. ¿Qué es un interés? Vamos a plantearlo de la manera más sencilla y más coloquial posible.
Cuando tú dices, o ella dice, con el respeto que me merecen, este chico me gusta, o esta chica me gusta, o este chico me agrada, o esta chica me agrada, es un interés. El interés es eso, ¿verdad? El interés es un agrado, es una inclinación, tiene un componente afectivo muy fuerte, muy marcado, y en las estadísticas iniciales que yo te mencioné, te decía que aproximadamente un 44%, vale decir, más o menos 5 de cada 10 chicos, elegían, ojo, corrijo, modifico, debo decidir, pero en este caso estos jóvenes elegían o eligen, perdón, una profesión a partir del interés. Porque eso no ha cambiado. Yo cuando hablo con jóvenes y le digo, a ver, María, Juan, Peter o como se llame, no, más o menos por dónde va tu profe, yo quiero estudiar psicología porque me gusta. Ah, qué bueno, le digo, te felicito, vas a ser un colega mío. ¿Y por qué quieres estudiar psicología? Porque me gusta, pe profe. Ah, te gusta, correcto, pero ¿por qué te gusta? Ya, pe profe, me está tomando el pelo, me gusta. O sea, hay una concepción del interés, ¿verdad? Que se minimiza solamente al agrado, ¿no? Porque probablemente cuando uno va un poquito más allá y escucha a un psicólogo, que en este caso no soy yo por si acaso, escuchan hablar a un psicólogo o en una charla, en una exposición o analizando un tema y se identifican tanto con este profesional que dicen, eso va conmigo, eso me gusta, porque es solo hablar nada más. ¿Te vas dando cuenta por dónde va la diferencia entre elección y decisión? Porque probablemente se impresionó mucho en una charla, en una reunión que tuvieron, ¿verdad? Y decían, no, eso me gusta y eso quiero estudiar yo también. Se minimiza solo a una actividad, toda una profesión. Pero este interés, muchachos, y aquí viene el fondo, que yo quiero que captes bien, muchas veces está condicionado por otros factores. Vamos a imaginarnos un joven que dice, a mí me gusta esta carrera. ¿Y por qué te gusta? Ah, porque se gana bien, profe. Y yo necesito ganar bien, profe, no voy a entrar a una carrera para... ¿No? Entonces la pregunta es, ¿ese joven le agrada una actividad porque realmente hay un interés genuino o hay un factor económico que lo condiciona para su elección posterior? Yo diría que hay un factor externo. Desaparece ese factor económico y desaparece el interés. Entonces no es bueno. Pero alguien me dirá, profe, pero usted no trabaja por amor al arte, ¿no? No, pues, tampoco es así. Pero que no sea esa una balanza que se inclina o se sesga definitivamente en tu decisión por el interés. El interés tiene que ir por la actividad. Por la actividad. ¿No? Yo me veo como este psicólogo hablando de un tema, de una problemática vocacional a un grupo de 100, 200, 300 o a veces en mis reuniones en San Marcos de ferias vocacionales 500, 600 jóvenes reunidos en un auditorio, me veo así, no, eso no va conmigo, ¿verdad? Entonces ese es un interés por una actividad. Entonces que no sea condicionado o solo condicionado, perdón, por un factor económico. O porque algunos dicen y hacen su propia clasificación, que eso tampoco ha variado, ¿no? Dicen que hay profesiones buenas, hay profesiones de media caña, disculpen el término, y hay profesiones malas, ¿no? Yo en mi modesta experiencia, que ya es más de 30 años, he visto muchas cosas. Y he visto que la vida misma, como la física, cambia de lugar permanentemente. El mejor ejemplo lo tenemos con esto del COVID-19, que nos cambió la vida en 180 grados a todos, a todo el mundo. ¿Quién iba a pensar que hoy en día o en el 2020 íbamos a tener una necesidad de médicos, enfermeras, técnicos, especialistas, ¿verdad? Y que no los tenemos. Yo estoy seguro que ni la persona que solo se ha dedicado a investigar este tema lo sabía. Eso es pues la coyuntura, eso se llama vida, eso se llama contexto. Y las profesiones son así, ¿verdad?
¿Quién iba a pensar que hoy en día un científico, llegaríamos a la conclusión o reflexión que un científico que investiga en biología, en moléculas, tendrían que ser los mejores remunerados porque son quienes tienen que dar la solución a este virus? Entonces ahí viene el tema de fondo, ¿verdad? Entonces las profesiones también cambian a lo largo de la vida. Entonces, yo soy un convencido, esto no lo he leído, esa clasificación de profesiones, disculpen, no lo he leído en ninguna investigación, ninguna publicación ni ningún libro, no existe, simplemente eso ha sido generado en el ideario social, ¿no? Y el ideario social muchas veces son los padres, o a veces nosotros, los mismos profesionales, que hacemos una clasificación, pues muy subjetiva, ¿no? ¿Verdad? Lo que yo sí creo, a ver, si no les planteo la siguiente interrogante, vamos a hablar de una profesión que está hoy en día en boga, la medicina. ¿Acaso ustedes no conocen médicos que no ejercen su profesión? Yo sí conozco. ¿Acaso ustedes no conocen médicos que triunfan medianamente en su carrera? Yo que sí conozco. ¿Acaso ustedes no conocen médicos que tienen un éxito importantísimo en su profesión? Yo sí conozco. O sea, hay de todo. Eso sí existe. Yo soy un convencido en que no hay profesiones buenas, mediocres y malas. Lo que hay es profesionales buenos, mediocres y malos. Eso sí existe. Y ese es el componente social que condiciona mi interés. No te vayas por cuánto te puede dar una profesión o por el estatus social que te va a dar una profesión. Anda por tu convicción y por tu vocación. Porque el profesional de éxito, el profesional de convicción y el profesional de vocación genera sus propias alternativas. Y probablemente va a ser un profesional que tenga mucha demanda en el mercado, mucha oferta, perdón, en el mercado. ¿Por qué? Y ahora te doy la pelota a ti. Porque si tú, mira, yo te estoy planteando el panorama. Entonces, ¿a qué grupo de profesionales yo me visualizo acá como proyecto de vida? Y eso siempre le digo a los chicos de la universidad. ¿Eh? ¿Dónde te ubicas acá? Hay 3 alternativas, no hay más. ¿Quieres ser un psicólogo de éxito? ¿Quieres ser un psicólogo más? ¿O quieres ser un psicólogo desocupado? ¿En qué grupo te ubicas tú? Mira, te lo estoy diciendo el 2020. El 2025 probablemente vas a encontrar la respuesta. No, profe de éxito, correcto, eso es parte de tu proyecto. Entonces, ¿qué tienes que hacer de acá al 2025? Tú tienes la respuesta, no la tengo yo, ustedes la tienen. Si ustedes revisan y lean, muchachos, la autobiografía de personas de todas las áreas en el mundo, que hay muchísimas, ¿no? Están llenos de estos indicadores, ¿no? Si ese es parte de tu proyecto de vida, yo no solo quiero decidir bien, profe, ahora. Si mi decisión es adecuada, voy en el camino correcto y voy a alcanzar el éxito al final como proyecto de vida. Y voy a ejercer mi profesión y con éxito mi profesión finalmente. Pero ese camino no es sencillo. Ese camino está lleno de piedras, ese camino está lleno de obstáculos, ese camino está lleno de adversidades, ¿no? Como la que tenemos hoy en día, y está lleno de crisis. Pero la pregunta es, y profe, pero la crisis no, pues no va conmigo, pues profe, ya, ¿qué más adversidades con la? Bueno, yo te debo decir qué concepción de crisis tú tienes, ¿no? O qué concepción de adversidad tú tienes. Yo siempre le digo a los jóvenes que tenemos que estar preparados en la vida para afrontar la adversidad y la crisis en cualquier momento. La adversidad, jóvenes, es como una sombra que convive con nosotros diariamente y no sabemos cuándo lo vamos a ver, ¿no? Algunos, como en mi caso, lo hemos visto ya en más de una oportunidad por la edad que tengo, ¿verdad? Ustedes probablemente no la conocen todavía por la juventud que tienen, pero acuérdate de esta frase: una sombra que convive, que vive contigo diariamente, pero no sabemos cuándo lo vamos a ver. Y hay otros que construyen su propia crisis y su propia adversidad. Si después de escuchar y después de todo lo que te está ofreciendo la institución a la que tú perteneces, ¿verdad? Y todo lo que la congregación te ofrece como un esfuerzo de charlas, de programas, de evaluaciones, de invitación, porque es todo un trabajo, y tú lo desaprovechas, entonces permíteme comentarte, no deseártelo, que tú estás construyendo tu propia adversidad, ¿verdad?
Entonces hay que estar preparados. La adversidad y la crisis es sinónimo de oportunidad, muchachos. Grábate bien esa palabra. A la crisis hay que decirle gracias. A la adversidad hay que decirle gracias. Profe, ¿cómo le voy a decir gracias? Sí, porque sabes que lo bonito de la adversidad y la crisis es que nos hace ver y descubrir recursos y competencias que desconocíamos. Y entonces eso me va a motivar. Eso va a desarrollar mis inclinaciones, mis intereses, mi motivación y me va a poner la real prueba en la vida que voy a tener. Entonces hay que ir por esa línea, muchachos. El segundo elemento, más puntualmente, son las actitudes. Actitudes entendidas como capacidad. ¿Sí? Vamos a entenderlo así. ¿Ya? La pregunta es, a mí me gusta esta actividad. Alguien puede decir, a mí me gustan los números, profe. Correcto, te felicito. ¿Verdad? Punto para ti. La pregunta que ahora tendría que hacerte es, ¿y tú tienes capacidad? ¿Tú has desarrollado las destrezas? ¿Tú posees las competencias para eso que te gusta, hacerlo bien? Ese es el razonamiento. Te repito, si a esa actividad o a esa profesión que tú has descubierto, que te agrada, que te gusta, la segunda pregunta de cajón es, y yo poseo, he desarrollado esas destrezas, he desarrollado esas habilidades, he desarrollado esas actitudes, esas capacidades para hacer bien ese trabajo. Si es sí tu respuesta, magnífico. Estos son los dos elementos básicos sumados a los anteriores que hemos visto en relación al tema de decisión vocacional. Pasamos al siguiente, por favor. La siguiente vista que vamos a ver es en relación al conflicto. ¿Qué sucede si no se relacionan los intereses y las actitudes? Mira qué bonito es esto. Ahí hay unas flechitas. Muchos de ustedes se van a ubicar cuando hay una duda vocacional o cuando hay un conflicto vocacional, que así le llamamos los psicólogos, en alguna de estas alternativas, ¿no? Actitud e interés. No necesariamente en ese orden, ¿ah? ¿Qué pasa si yo poseo, esa es la lectura que tienes que darle a esto, qué pasa si yo poseo una actitud baja y un interés alto? ¿No? Surge el conflicto, un primer tipo de conflicto. ¿Cómo leemos eso? Sencillo. Tú dices, yo he descubierto que tengo capacidad para esta actividad, tengo destrezas para esta actividad, hago rápido esta actividad, ¿verdad? He desarrollado las competencias para esta actividad, ¿verdad? O perdón, disculpen, me estoy equivocando. Tú puedes decir al revés, la primera proposición es lo inverso, perdón. A mí me gusta, porque el interés es hacia arriba, a mí me gusta esta actividad, me agrada esta actividad, me encanta esta actividad, soy lo máximo en esta actividad, me siento bien en esta actividad, pero no tengo las capacidades, pero no tengo los recursos, pero no tengo las destrezas. Y ahí es donde muchos jóvenes se equivocan. Muchos jóvenes se equivocan ahí, porque repito, es lo que más hemos visto hoy día, el interés muy alto y desconocen por dónde van sus capacidades. Entonces surge un primer tipo de conflicto. El segundo es, ¿no? También yo he desarrollado un interés, perdón, ahí es lo inverso, ¿ya? La flechita es lo inverso, está mal esa flechita, la segunda afirmación. Sería una actitud muy alta, la flechita estaría hacia arriba, una actitud alta, tengo capacidades, tengo destrezas, tengo competencias, pero ¿sabe qué? No me gusta esa carrera. A mí me han dicho, pues, mis resultados, que yo soy bueno y tengo capacidades para A, B, C, D, y eso se relacionan con tal profesión, pero el problema es que no me gusta esa profesión, el interés bajo. Y por último, el más grave de todos, ¿no? Es una población probablemente menor, pero que existe, es el llamado abúlico. O sea, tú trabajas y no le gusta nada y tampoco posee capacidades para nada. Por eso se llama abúlico, desmotivado, ¿no? Es el joven que tú le digas lo que le digas, igual le da, le plantees lo que le plantees, no va con él, le complementes lo que le complementes, no toma la decisión adecuada. Es el más complejo y donde sí requiere una atención hasta un nivel clínico. El 90% o 95% de jóvenes se encuentran mayoritariamente en las dos primeras proposiciones.
poseo capacidades o un interés alto, me gustan estas actividades, pero mi actitud es baja, mis capacidades son bajas. Y la segunda es, poseo una actitud alta, es a la inversa como está ahí, una actitud alta, poseo capacidades, pero no me gustan esas profesiones. Entonces ahí tenemos cuál de los dos tipos de conflicto es el que más yo puedo superar más rápidamente. Los dos son complicados, ¿no? Yo diría de aquel joven que ha desarrollado más un interés y que probablemente le faltan desarrollar algunas actitudes. Las actitudes se pueden desarrollar, muchachos, se pueden potencializar. Eso ténganlo claro, se pueden ejercer. Aunque en la práctica, en una adecuada decisión vocacional, lo que se busca, ¿qué cosa es? Se busca que el joven, con el menor esfuerzo posible, pueda rendir más en la universidad. ¿Por qué? Porque la actitud tiene que ver básicamente con funciones cognitivas, intelectuales. A una universidad uno va a pensar, a una universidad uno va a reflexionar, a una universidad uno va a cuestionar, a una universidad uno va a prever, a una universidad uno va a anticiparse, a una universidad va uno a hacer análisis, síntesis, reflexiones, va a razonar. A cualquier profesión las actitudes son fundamentales. Y hoy en día hay estudios y hay perfiles de profesiones que a ti te dicen cuáles son los intereses, cuáles son las actitudes que tú debes de poseer si quieres seguir esas carreras. Sería interesante que investigues eso en relación a tu tema. Pero, ¿qué es el motor ahí? ¿Por qué les digo que es digamos, me puede afectar lo menos posible esa primera proposición? Porque tengo los intereses, me gusta, me motiva, me dan ganas, quiero estudiar, y eso ayuda mucho a desarrollar el tema de actitud. Ya, el siguiente, por favor, ya estamos terminando porque ya estamos a 12 minutos para dejar un espacio para algunas preguntas. El siguiente, por favor, porque hay mucho más que hablar de esto, pero ya, te voy a dar los últimos. Ya hay otras cosas, indudablemente, pero tenemos un tiempo también programado y hay que dar respeto a ese tiempo. Personalidad y actitud. A ver, cuando se habla de personalidad, se habla de un conjunto de rasgos, características que te identifican. ¿Te acuerdas que al inicio yo te hablaba de un conocimiento hacia ti mismo? ¿No? A que conozcas cuál es tu perfil, cuáles son tus características. Por ejemplo, yo no me imagino un psicólogo que tenga una reacción, valga la redundancia, reactiva frente a un evento, ¿verdad? ¿Y qué cosa es una reacción, valga la redundancia, reactiva? Es cuando alguien responde impulsivamente, ¿no? Sin una gestión emocional. Entonces yo no me imagino un psicólogo con ese perfil. Eso es parte de sus características. Ojo, no es solamente, te puedo hablar un poco de mi profesión, ¿no? No es solamente que, como yo escucho a mis amigos, entonces potencialmente voy a ser un buen psicólogo. Ay, porque doy buenos consejos. Pero esa es una reducción mínima de la psicología. ¿Sí? Eso es una reducción. Me escribe un compañero de ustedes que se me escucha entrecortado. ¿Es así? ¿Eso está pasando mayoritariamente o...? Bueno, a ver, esas son algunas características. Hoy en día, en toda profesión, joven, en toda profesión, a ti te piden que seas proactivo. A ti te piden que poseas habilidades blandas. ¿Sabes cuál va a ser ya se está convirtiendo en el gran problema hoy en día de las diferentes profesiones? Los jóvenes hoy en día cada vez a más temprana edad ejercen las profesiones, terminan a una edad muy temprana y eso es positivo. Y lo que más han desarrollado los jóvenes es el componente cognitivo. Pero ¿saben cuál es el problema de los denominados millennials? Que son ustedes, es el tema de las habilidades blandas, es el tema de manejo de emociones, es el tema de cada vez ser menos asertivos, es el tema de cada vez ser menos empáticos, es el tema de ser menos proactivos. Entonces yo no te voy a hablar de un perfil de cada profesión porque eso existe, por el tiempo que tengo de una globalidad como la que te estoy planteando, pero eso es importante. Eso es básico. Hazte la pregunta, ¿cómo gestionas tus emociones? En una profesión, en cualquiera es fundamental. ¿Cómo has desarrollado tus habilidades sociales? Yo, por ejemplo, a los papás de hoy les digo, para hacer un paréntesis, porque
porque ese es el inicio de lo que estoy planteando ahora, que a veces con orgullo me dicen, oye, mi hijo ya tiene su página en Facebook, mi hijo ya tiene su Instagram, mi hijo ya es un influencer, ¿verdad? Felices los papás. Oye, ¿qué edad tiene tu hijo? 4 años. Felices, ¿ah? Y bien por ellos. Pero yo les hago una pregunta a esos papás, ¿no? ¿Y ya han aprendido a saludar? ¿Y ya han aprendido a pedir por favor? ¿Y ya han aprendido a pedir permiso? ¿No? Esas son las habilidades blandas. Y ese es el gran tema hoy en día en todas las profesiones. Entonces cultiva, desarrolla, potencializa esas características que son comunes a todas. Y finalmente la actitud. La actitud es una predisposición, ¿verdad? Hay que construir una actitud negativa, es como una llanta desinflada. Si no la cambias, no caminas. Grábate bien eso. Una actitud negativa es como una llanta desinflada, que no te va a permitir avanzar. Si tú cambias esa llanta por una actitud positiva, proactiva, entonces probablemente sí vas a comenzar una necesidad de cambio. Tú ahora, y la mejor actitud que puedas tomar hoy en día, y aquí termino con esta parte ya, es, yo siempre pongo esta parábola y voy a reducirla porque es un poquito amplia, la has escuchado seguramente. Tú sabes el promedio de vida que tiene un águila, yo por ahí lo leí alguna vez y me pareció estupendo en la toma de decisiones, ¿no? Algunos dicen que 30 o 40 años y algunos dicen que 70, 80 años. ¿De qué depende? Dicen que el águila a los 30 o 40 años prácticamente está como un ser humano ya en su última etapa de su vida. No tiene garras, no tiene alas y el pico está hecho una calamidad. Es decir, no puede cazar, no puede volar, su fin es la muerte. Pero dice también esta historia que el águila, hay algunas que se van a lo muy alto de algunas montañas y comienzan ahí su metamorfosis. ¿Y en qué consiste su metamorfosis? A meterse de golpes en una piedra con el pico, hasta finalmente traerse abajo el pico, porque eso le da la oportunidad de que crezca nuevamente un nuevo pico. Cuando está el nuevo pico crecido y es parte de la metamorfosis, comienza a sacarse cada una de las uñas, de las garras, que ya son mínimas, y eso le va a permitir que crezcan nuevamente. Igual con las alas. Pero si logra esa metamorfosis, esta águila vuelve a volar, vuelve a cazar, ¿verdad? Y por lo tanto tiene casi el doble nuevamente de vida. ¿Por qué te planteo esto como metáfora? El águila no decide, pero tú eres como el águila en este momento. Muchos de ustedes como jóvenes no han tomado una decisión, muchos de ustedes como jóvenes no tienen un proyecto de vida, muchos de ustedes como jóvenes todavía no saben hacia dónde van, muchos de ustedes como jóvenes todavía tienen muchas dudas, están como esa águila, metafóricamente hablando. Entonces tienen dos opciones, o se quedan en su zona de confort o deciden salir de su zona de confort. Pero, oye, profe, pero ¿cómo es eso de los picotazos? Yo no, claro, tú también tienes que producirse una metamorfosis en ti. Pero una metamorfosis que parte de qué, haciendo resumen de la charla, de una buena vocación, de un buen nivel de motivación, conociendo mis intereses, conociendo mis capacidades, poseyendo un proyecto de vida, amando lo que hago, etcétera, etcétera. Eso es sumirse en una actitud positiva, ¿verdad? Y va a sufrir una metamorfosis. Esa águila probablemente sufrió mucho en ese tiempo que tuvo de metamorfosis. Yo te voy a poner eso también como en metamorfosis, muchacho. Si tú tomas la decisión de camino hacia ese proyecto de vida, vas a salir de tu zona de confort. Y si vas a salir de tu zona de confort, lo que más vas a experimentar, ¿qué cosa es? Fracasos, frustraciones, obstáculos, también logros, ¿verdad? Pero básicamente lo otro, porque eso es parte del proceso. El mismo proceso que el águila, pero tu final y tu proyecto final probablemente va a ser diferente a aquel que decidió quedarse en su zona de confort. ¿Sí? Bueno, muchachos, he querido en dar cumplimiento, tengo 5 minutos todavía y seguramente algunos más, eso va a depender de los organizadores. He querido compartir contigo parte de esta, la última, Orlando, por favor, que creo que hay una frasecita que creo que he puesto. Ya terminado. No, esto ya no, porque familia y mercado laboral ya no nos hay ahí nada más.
Esa de ahí, Orlandito, si es factible, ¿no? Lo que decidas hacer, asegúrate que te haga feliz. Esa es la gran conclusión, ¿sí? Lo que decidas hacer, asegúrate que te haga feliz. Muy bien, lo del niño es una, es parte del sentido del humor. Y está claro, jóvenes, alguna duda con el mayor de los gustos. Gracias, Orlando. Bien, vamos a poder tener unos minutos para las preguntas a través del chat. Vamos a ir a escribirlas y vamos a ir compartiéndolas con Abel para que pueda respondernos. Y algunas preguntas. Vamos al chat. A ver. Usted como psicólogo dice, ¿cuál es su rutina diaria o cómo mejora o practica? Bueno, gracias, gracias por tu pregunta. Interesante porque fue lo que estaba planteando en el transcurso del compartir que hemos tenido el día de hoy. Sí, mira, habitualmente lo que en mi práctica cotidiana realizo, yo soy psicólogo educativo. La psicología tiene varias áreas de trabajo: clínica, organizacional, educativo, criminalística, deportiva. Hay una amplia gama de posibilidades de especialización del psicólogo. Yo toda mi vida, y estoy muy identificado con lo que es la psicología educativa. La psicología educativa nos permite desenvolvernos, pues, básicamente en instituciones, valga la redundancia, educativas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos habitualmente en una institución educativa? Hay muchas actividades que realizamos ahí. Por ejemplo, una de las más conocidas y una de las más cotidianas es que nosotros realizamos evaluaciones con diversos instrumentos de trabajo que tenemos para justamente ayudar a identificar, a comprender, conocer cuál es el perfil, aquellos que trabajan con niños, aquellos con jóvenes y aquellos con adultos, para que sirva de un punto de partida para pasar a un segundo gran momento que también hacemos los psicólogos diariamente, que es generar, diseñar programas de intervención que puedan desarrollar, por ejemplo, en educativa, sus hábitos de estudio, por ejemplo, lo que son sus habilidades sociales, por ejemplo, a que procrastinen menos, por ejemplo, ayudar a ese niño a que supere alguna dificultad de aprendizaje que pueda tener o problema de aprendizaje, ayudar a que un chico con alguna necesidad educativa especial se pueda incluir mejor en el aula de clases, trabajar también con los profesores diariamente lo que es el acompañamiento para que puedan abordar mejor y puedan integrar mejor al niño o al joven. También acompañamos y trabajamos y orientamos también a los padres en las diferentes problemáticas que puedan tener en relación a la crianza de sus hijos o con pareja o con los jóvenes, en fin. El tema de trabajo es amplísimo y diariamente es en donde nos movemos. Y obviamente en mi caso también en la docencia universitaria, que es lo que me permite de alguna manera compartir con los chicos que están en formación en psicología, de básicamente compartir no solamente conocimientos, sino la experiencia, que creo que eso es lo más importante en la docencia. Bien, gracias, Abel. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo hacemos para mejorar en el aspecto de conocernos más? Correcto. A ver, yo creo que ahí un rol fundamental, en el caso de ustedes, lo constituyen los departamentos psicopedagógicos con los que cuentan las diferentes instituciones maristas, ¿no? Yo he sido parte de uno de ellos en alguna etapa de mi vida profesional y conozco de cerca el trabajo en equipo que existe, porque en la gran mayoría de instituciones maristas hay equipos de psicólogos, ¿no? Y estos a su vez ofrecen, y estoy seguro que a ustedes también les han ofrecido, ¿no?, parte de este proceso de evaluación que a ustedes le permitan conocer un perfil básico de ustedes. Contestando directamente, es que tienes que hacer uso de estos servicios a fin de que mis colegas te puedan ayudar a identificar cuál es tu perfil, cuáles son tus rasgos personales, cuáles son tus intereses, por dónde van tus capacidades, y en una entrevista tú poder corroborarlos, porque no siempre es así. El psicólogo es un instrumento, pero llega un momento en el cual se va a reunir contigo y van a conversar y van a analizar, ¿verdad? Y te va a acompañar para que tú finalmente salgas después de esa entrevista afianzando ese conocimiento de sí mismo.
Y ya con ese perfil, ya tú solamente buscarías la segunda parte, que es la información de la profesión o las profesiones que tú tienes como proyecto de vida estudiar. Gracias, Abel. Tenemos otras preguntas. Hay una que dice, si tengo una profesión en mente, la cual me da como una base para ejercer algún emprendimiento que me motiva, ¿estaría mal elegirla como profesión? Bueno, acá tu pregunta es más personal ya, ¿no? Algo que sí quiero dejar claro es que la decisión finalmente la debemos de tomar cada uno de nosotros, después de la información que he recibido, porque eso me lleva a este contexto, ¿no? Hay chicos que a veces me dicen, Abel, yo quiero ser músico, pero mi papá se opone, porque ese no es una profesión, ¿no? Yo creo que terminé la exposición hoy día diciéndote aquello que quieres seguir, yo te diría y la adecuaría es aquella decisión que tú puedas tomar, siempre tiene que brindarte la oportunidad de ser feliz, en primer lugar. Pero también no debemos de descuidar, porque esto va paralelo al ser feliz, es que te debe de permitir como reciprocidad un ingreso que te permita satisfacer también tus necesidades básicas, porque eso es parte del proceso, ¿verdad? Entonces, si en base a esos dos indicadores que te acabo de mencionar, el hacerte feliz y que te significa un ingreso que te permita satisfacer tus necesidades básicas y es parte de tu proyecto de vida, la decisión la tienes tú. La decisión la tienes tú. Hoy en día el tema de emprendimiento está muy fuerte. Yo conozco muchos chicos sanmarquinos, básicamente, que han tomado un posicionamiento así terrible en psicología en las plataformas virtuales. ¿Ah? Hoy en día no es común ver a chicos que han sido mis alumnos que tienen su canal de YouTube o que tienen un espacio o que han emprendido sus propios recursos profesionales y hacen uso de las plataformas virtuales para diversas temáticas, en psicología, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Cómo gestionar emociones frente al COVID-19, ¿no? Cómo organizar y planificar mejor las actividades en el hogar, cómo manejar mejor la ansiedad, en fin, son temas de emprendimiento, pero que repito, si tú consideras, si tú crees que tu perfil, ¿verdad? Que tus intereses, que tus actitudes van por ese lado, entonces la decisión está en tus manos, ¿no? Gracias, Abel. Otra pregunta dice, ¿cuáles podrían ser las motivaciones para ser mejores personas sociales y emocionales? Ya, esa pregunta ya es más compleja. Pero bueno, creo que por lo que has escuchado, me has escuchado el día de hoy, te la planteas. A ver, yo creo que ese es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Pero en función del tema que nos incumbe hoy en día, básicamente está relacionado también con tu proyecto de vida, ¿no? Yo decía, entre otros aspectos, que el proyecto de vida no solamente es una autorrealización materialista o es una autorrealización profesional. El ser feliz también es parte de un proyecto de vida. Y yo tendría que decirte, el ser mejor persona también es parte de un proyecto de vida. Yo siempre a los jóvenes les digo, muchos razonan y muchos toman una decisión a partir del concepto de tener. Te voy a poner algunos ejemplos. Dicen, quiero estudiar esto porque yo quisiera tener una casa que nunca tuve. Primer razonamiento. Yo voy a estudiar esto porque quisiera tener ese carro que nunca tuve. Concepto de tener. Hay algunos que ya van por otros lados y dicen, yo hubiera querido tener mejores padres de lo que tengo. Concepto de tener, ¿no? Yo hubiera querido tener una pareja mejor de la que tengo. Concepto de tener. Factor común, tener, ¿verdad? A tu pregunta está orientado más hacia una respuesta del ser, S-E-R, ser. Y el razonamiento sería el siguiente. Pues bien, yo hubiera querido tener mejor padre. Entonces, primero me preocupo en ser mejor hijo. ¿Me entiendes?
yo hubiera querido tener una mejor, entonces yo me debo de preocupar primero en ser mejor pareja, ¿verdad? Yo quisiera tener esto, preocúpate en ser mejor estudiante, ¿verdad? Entonces ya hay un binomio que va de la mano y que muchos jóvenes dejan de lado. El concepto de ser va con tu pregunta, el ser mejor persona. Y esa también es una decisión que te lleva, aparte de esa autorrealización que hemos hablado hoy día. Y qué bueno que lo planteas porque veo que estás siendo maduro en tu reflexión. Muy pocos jóvenes apuntan a ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Por lo menos te he hecho pensar y te he hecho reflexionar, ¿verdad? Y también ahí requieres de un trabajo de acompañamiento porque ese es un tema más profundo y es un tema que se tiene que discutir en un contexto de entrevista con un profesional adecuado que te pueda ayudar a orientar y conducir ese tipo de inquietud que te está preocupando hoy en día. Gracias, Abel. Muy buena charla, te dicen también, muchas gracias, ¿no? Y también acá hay otras preguntas, no vamos a abusar más de tu tiempo, solamente unos 3 minutos más y ya cerraremos de la conferencia, pero dice, me gustaría, dice acá, le respondas a alguno de ellos todavía, que dice, ¿te sirven los test de carreras? ¿Te sirven los test de carreras? Bueno, en principio no existen test de carreras, ¿ya? No es esa la denominación. A ver, en psicología, nosotros los psicólogos, los test son un instrumento, es un medio más de trabajo que tenemos. No decide la vida de nadie, muchachos, ¿ah? No es que nosotros los psicólogos tenemos una varita mágica o podemos leer el futuro. No es así. Nosotros, así como tú vas al médico, de repente comienzas a sentir mareos y el médico te dice, sácate un examen de glucosa, sácate un examen de colesterol, qué sé yo, y regresas. El psicólogo tiene sus propios instrumentos y herramientas, pero ¿qué es un punto de partida? El hecho que tú salgas con una glucosa alta, glucosa es azúcar, no quiere decir que seas diabético, ¿verdad? O el hecho que te salga a la edad que tienes un colesterol alto, no quiere decir que seas hipertenso, ¿sí? El hecho que tú en una prueba te salga de abogado es porque tú necesariamente vas a ser abogado, ¿no? El médico explora un poquito más a partir de ese resultado, ¿no? Por ejemplo, si tienes el azúcar alta, te va a decir, a ver, coméntame tu estilo de vida. ¿Haces deporte? No, no hago nada de deporte. ¿Cómo es tu alimentación? Cuéntame, ¿cuántas alimentaciones al día tienes? Tal, ya. ¿Qué comes más? Por ahí, explora para sacar sus propias conclusiones y a partir de eso recomendarte algunas cosas. El psicólogo trabaja más o menos similar. Perdón, no es que a partir de una prueba te va a decir, llévate esto y ese es lo último y lo definitivo y lo cerrado y no veas otras cosas. Hay una segunda fase que le llamamos los psicólogos, que es una entrevista vocacional, donde tú tienes que, o si no, tú acudes con tu resultado virtualmente con el psicólogo que está trabajando contigo y dile, ¿me puedes explicar? Podemos conversar, estas son mis dudas, estas son mis inquietudes, para que conjuntamente te acompañe a aclarar algunos aspectos para que tú finalmente, no el psicólogo, tú finalmente tomes la decisión más adecuada porque tú eres quien va a seguir esa decisión, no nosotros los psicólogos, ¿ya? Entonces, yo no te puedo afirmar a tu pregunta concreta si existe o no existe. Pruebas de profesiones no existen. Existen test que son válidos, que son confiables, pero que para los psicólogos son puntos de partida, son indicadores. No me define algo 100%. Siempre hay una posibilidad de diálogo y de acompañamiento a un resultado y eso es lo que creo que ustedes tienen que buscar en el equipo de colegas que conozco muchos de ellos, maristas, que hoy en día los están acompañando en esta decisión. Muchas gracias por tu pregunta. Muy bien, entonces me quedarían 2 preguntas más, nada más. Una de ellas te pregunta si tiene conocimiento acerca de la vida diaria de un ingeniero industrial y la otra es ¿cuál es tu día a día como psicólogo? Creo que también ya la respondí. Creo que psicología, algunos de ellos, y la otra es si sabes algo de la vida diaria de un ingeniero industrial.
Bueno, voy a comenzar primero por lo que no conozco, ¿no? Que es la ingeniería industrial. No, yo soy partidario y creo que el profesional en esa área te puede dar una información mucho más exacta y mucho más válida de esa alternativa. Ya, discúlpame que te decepcione, pero no es mi campo. Y si no es mi campo, yo no podría caer en la tentación de contribuir a una decisión equivocada de tu parte. Yo creo que tendrías que hablar con un profesional de esa área o buscar información en las diferentes páginas de las universidades, que hay mucha información en relación a la ingeniería industrial. La disculpa del caso, no sé tu nombre, pero a quien planteó la pregunta. Lo segundo, creo que ya lo contesté indirectamente, pero hay algo que yo siempre recojo de los alumnos de la universidad y hay algo que me retroalimenta mucho y que quizás sea el complemento a esto. Te voy a poner en este contexto, ¿ya? Es lo que yo creo que realmente se lleven acá, porque ya contesté la pregunta relacionada al tema de psicología. Todos nosotros hemos tenido profesores en nuestra vida, ¿no? Entonces, hay profesores que nos han marcado en la vida, en todos los niveles, ¿ah? Primario, secundario y universitario con mayor. Yo los he tenido, ¿no? Y Dios me ha dado la oportunidad hace más de 30 años ya de conocer generaciones tras generaciones de psicólogos y sobre todo en el área educativa. Y muchas veces escucho esto, ¿no? Dicen que hay profesores que saben motivarlos, ¿no? Que hay profesores que se identifican con la carrera, que hay profesores que dan más de lo que pueden dar en un aula de clase, que hay profesores que comparten su experiencia. Con esto lo que yo les quiero decir es que ese grupo de profesionales, en este caso de psicología, es un grupo profesional de vocación, ¿no? El profesional de vocación ejerce así su carrera. Y tú me preguntas qué hacen el día a día. Mira, yo siempre lo reduzco a esto, ¿no? Yo, lo que estoy haciendo ahora con ustedes, yo lo disfruto, ¿no? Yo lo disfruto, o sea, me agrada esto, me gusta, no sé si tengo capacidad, eso lo dirán ustedes, pero a mí me agrada mucho, lo disfruto, lo comparto y seguiría hablando hasta mañana en mi carrera, porque como yo quiero ser coherente con lo que he dicho al inicio de esta carrera, uno tiene que amar lo que hace. Y eso debe de transmitirlo. Y eso debes de contagiarlo. Si tú encuentras un profesional que te contagia, que irradia, que transmite, y que la gente dice y te señala, oye, no solamente es un buen profesional, sino que mira cómo habla de su carrera, cómo vende su carrera, cómo disfruta cuando se expresa. Entonces, ese es un profesional de vocación, ¿no? Y yo te hablaría desde mi experiencia es esa, ¿no? Mi experiencia es esa. Yo lo que hago cuando estoy con padres, 10 puntos, me agrada 100%. Cuando capacito profesores, cuando acompaño a profesores, disfruto 100%. Cuando tengo que enseñar un plan de trabajo, un diseño de un programa de intervención, lo disfruto porque comparto mi experiencia, transmito mi experiencia a un futuro psicólogo en formación. Entonces, el campo es, para mí, en la psicología es bellísimo y es amplio, ¿verdad? Y es amplio, pero porque descubrí, conocí y amé. Entonces, si tú logras eso y todos logran eso con sus carreras o sus futuras carreras, se van a acordar de mí o se van a acordar de nosotros conjuntamente con Orlando de acá a 5 o 6 años, que es cuando usted ya se convertirá en una promoción de ejercicio profesional. Como estamos terminando, creo, Orlando, permíteme agradecer la invitación y que me hayan permitido poder compartir con ustedes jóvenes. Yo los quiero felicitar porque realmente, probablemente el grupo que ha ido a esta charla sea ese grupo que ya tiene o está construyendo su proyecto de vida. Probablemente se constituya en un grupo que nadie lo ha obligado a escuchar esta charla, pero que se encuentra motivado y quiere saber más. Por sus preguntas entiendo que es un grupo interesado en una decisión y seguramente el augurio de un éxito profesional, ¿no? Primero en su decisión y después
en el ejercicio profesional de aquella profesión que ustedes puedan decidir abrazar, amar y seguir a partir de este momento. Muchas gracias y muchas gracias también a la congregación por la invitación. Gracias a ti, Abel. También te quiero hacer extensivo el saludo de los lectores formativos, que agradecen por la claridad de tu charla y muchos comentarios que están llegando, de tu claridad y de la certeza con que les has orientado a los jóvenes, sobre todo en la parte vocacional, que es lo más importante. Yo creo que ha sido muy provechosa y de mucho éxito esta charla, esta conferencia que tú les has brindado. Siguen llegando los agradecimientos y te los voy también compartiendo. Nos estás viendo. Muchas gracias por la charla. Sí. Con mis padres y los felicitamos. Muy interesante. Motivas mucho y eso es lo que a nosotros también nos importa. Gracias por la conferencia. Entonces, eso es lo que nuestra intención ha sido estos días. El día de hoy estamos cerrando nuestra feria vocacional online. Los maristas llevamos 26 años haciendo feria vocacional y nos sentimos muy orgullosos de poder hacerlo y también muy contentos a pesar de las circunstancias. Como les decía, ustedes son una promoción que van a pasar a la historia porque siguieron comprometidos con elegir una vocación, no solamente que los haga felices a ustedes, sino también a toda su comunidad y su compromiso. Bien, eso es todo. Contesten la encuesta que van a tener después de la charla, que van a recibir una encuesta, contéstenla y cuídense bastante, no bajen la guardia, todavía tenemos que seguir adelante todos juntos en esta lucha. Muchas gracias, Abel, nuevamente, y estamos en contacto. Cuídate, un abrazo virtual también para ti. Gracias, un abrazo para ustedes también.